Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Una vez más, me da mucho gusto estar con ustedes, saludarles y estar con ustedes compartiendo lo que va a ser el estudio de la escuela sabática. Hoy ya tenemos la lección número 8, ya estamos muy avanzados. La lección que hoy nos toca es la lección número 8. Y bueno, se llama No te verás solo jamás. Para los hermanos que encontraron, que vieron la transmisión, al principio su servidor en el piano interpretó ese famoso himno viejito que ¿se acuerdan? Nunca desmayes en toda afán, te seguiré el Señor. Tus luces bueno, ya hay una parte donde dice no te verás solo jamás. Yo creo que de ahí tomaron el título de este canto. Y es acerca del acompañamiento, porque ese es el énfasis. El énfasis de esta escuela es comunidad que acompaña. Y de eso se trata. Ahora, hermanos, miren, la lección se llama No te verás solo jamás. Las lecturas que tenemos ahí, sí, hermana Alice, es precioso ese himno. Ya casi no los cantamos en la iglesia. Y mire que yo ya estoy viejo y aún así casi no los cantamos. Ya le voy a decir a mi ministerio de alabanza que ponga himnos de esos viejitos. Además son un acervo cultural. Además, hermanas, los himnos tienen una gran enseñanza. Letra realmente apegada a la Biblia y nos enseña de doctrina, nos enseña de evangelismo, nos enseña del amor de Cristo. Bueno, tantas cosas. Así que, hermoso himno. Hermanos, seguimos en la escuela sabática. Las lecturas bíblicas que están marcadas en la escuela, sí, son 4 visiones diferentes acerca de la pasión de Cristo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que están registrados ahí, hablan acerca de lo que Jesús padeció, desde su prendimiento hasta lo que fue su crucifixión, su muerte. Allí, hasta ese momento, abarcan esas lecturas. De todo eso que estar en esas lecturas que ya conocemos, que incluso acabamos de pasar muchas de ellas a través de los estudios que hicimos en la semana de la consagración para lo que fue la Cena del Señor. Bueno, de esas lecturas vamos a tomar algunas partes, vamos a analizar algunas cuestiones que nos van a ayudar muchísimo. Bien, entonces tenemos el énfasis de esta lección, que es comunidad que acompaña. El texto base dice: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, en las aflicciones también lo sois en la consolación. Segunda de Corintios 1:7. Y hermanos, el objetivo de esta escuela, el objetivo es que vamos a comprender la naturaleza generalizada, las causas y consecuencias de la soledad en la sociedad contemporánea y explorar estrategias efectivas que la iglesia puede implementar para brindar apoyo y compañerismo a quienes luchan con la soledad. ¿Sí? Sí, el himno se llama Sea la Paz. No sé, hermano, no me acuerdo. Gracias por el dato. De verdad ni me acuerdo cómo se llama. El desea la paz, ese es el desea la paz, tu voz. Bueno, hermana, entonces tenemos aquí, ya no me voy a distraer. El objetivo es, hermanos, es comprender. ¿Qué vamos a comprender? Vamos a comprender 2 cosas. Una, la naturaleza de lo que es la soledad y las causas y consecuencias de lo que es la soledad. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, a través de estrategias vamos a verlo con este estudio, y vamos a tratar de ver para qué. Bueno, sobre todo las estrategias que vamos a hacer son para brindar apoyo y compañerismo a quienes luchan con esta tremenda o lastre que es la soledad. Este es lo que es el objetivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprender la naturaleza y las causas y consecuencias. Vamos a ver algunas estrategias para que nosotros podamos brindar apoyo a aquellas personas que están padeciendo de esta circunstancia que es esto grave que es la soledad. Por lo tanto, nosotros vamos a ver lo que es el ideal de la iglesia acerca de esto. Recuerden que su escuela sabática, cuando ustedes la vean, van a ver un recuadro. Ese recuadro, hermanos, es el ideal de lo que debería ser. Y fíjense bien, en la iglesia de Dios entendemos la importancia del compañerismo. La vida se vive de manera más fácil y gozosa cuando se camina junto a amigos fieles, sinceros y auténticos. Nos interesamos genuinamente en tu crecimiento y estamos aquí para caminar contigo en esta jornada. No estás solo. Cuenta con nuestra amistad y compañía. Eso es lo que debe suceder en la iglesia. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, lo que nosotros ahora tenemos es el ideal
Pero resulta ser, hermanos, que nosotros también tenemos que ver lo que realmente está sucediendo ahorita. Miren, la soledad es un problema generalizado y se está en todas partes. Todo es, y además va creciendo. En nuestra era contemporánea se está dando muchísimo este asunto de la sociedad que vive en soledad, o la soledad en medio de la sociedad. Esto es muy común hoy en día, ¿sí? Miren, y no hay que confundirnos en estar solo con lo que es la soledad. Una cosa es estar solos y otra cosa es la soledad, ¿sí? Porque miren, hermanos, déjenme aquí moverle un poquito para que yo pueda leer, ¿sí? Lo que es estar solo puede vivir en aislamiento, desconexión y la falta de relaciones significativas que sufre una persona. Así es cuando se vive solo. Y la soledad tiene consecuencias muy, muy catastróficas para la experiencia de vida de cada uno de nosotros. Entonces, estar solo no es lo mismo que vivir en soledad. Y la soledad es el problema, porque estar solo, a veces puedo estar solo. Aquí no hay nadie, aquí ahorita en mi sala comedor no hay nadie, estoy solo, pero no vivo en soledad. Vivir en soledad es estar incluso en medio de una sociedad, estar abstraído, estar recluido, ¿sí? Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que entender acerca de la soledad es sobre todo algunas de las causas, lo que lo motiva. Miren, hermanos, algunas de las cuestiones que tenemos que ver nosotros es que la soledad viene mucho por la urbanización. La urbanización es un asunto que nosotros tenemos que mirar, porque hoy en día esto del crecimiento de la masa hace que uno mejor se detenga. Hay tantas cosas afuera y de repente hace que uno le dé miedo. Algunos sufren hasta de claustrofobia, ¿no? Porque se encierran o pierden de claustrofobia, no, más bien sería de gentefobia, no sé cómo se llama, así que si me ayudan ahí, ¿sí? Gracias, hermano Nico, te cuidará el Señor, exactamente. Gracias. Ahora, si nosotros estamos viendo entonces la urbanización, la movilidad de las personas nos ha llevado sobre todo a una disminución de interacción cara a cara. Miren, por ejemplo, hay personas que se mueven de un lugar a otro, y sobre todo los niños que se cambian de escuela a una escuela a otra, pues ya llega un momento en el cual ya mejor ni socializo con nadie. Aunque los niños son muy sociales, mejor ya no socializo con nadie, porque a final de cuentas, de todos modos, no voy a estar. No voy a poder hacer amigos porque nos vamos a ir rápido. Las grandes ciudades pasa mucho. Mucha gente pasa, por ejemplo, otro asunto es, pasamos mucho tiempo atascados en el tráfico. Y ahí estamos, cerramos las ventanas, ponemos el aire y ahí estamos. Y nada, hablamos con nadie, ¿sí? Entonces son cuestiones que hace lo mismo. Otro asunto que hace que nosotros vivamos en soledad es la tecnología. Miren, hermanos, hoy la tecnología acerca a los lejanos, pero lamentablemente aleja a los cercanos. Son bastantes las imágenes que vemos, sobre todo en las redes sociales, donde pasan que la gente, los comensales, la gente que se va a comer, va en un lugar y todos están con el teléfono y nadie pone atención a los demás. Van a visitar a la abuela, van a visitar a la mamá, al papá, y todos con el teléfono y no le hacen caso a la abuela, no le hacen caso al papá. Así está. Incluso, hermanos, yo les voy a decir una cosa, incluso en la iglesia. Nosotros tenemos una cuestión con eso en la iglesia. Tenemos una lucha porque los adolescentes se meten en el teléfono, sobre todo, no en el culto, porque esos son muy educados, ¿sí? Pero cuando termina el culto, se agarran su teléfono y ya, no. Agorofobia. Gracias. Es mi hija que está ahí. Se llama agorofobia. Medio intenso está en lugares abiertos, eso sí. Gracias, hija, muy amable. Gracias. Entonces, estos adolescentes agarran el teléfono, y empiezan a escribir, y se ponen ahí a chatear, a ver sus faces, etc. Y ahí están ellos muy metidos en el teléfono. Y ya no le hablan a nadie más. Ya ni entre ellos se hablan. Entonces tenemos una lucha. Lo que queremos hacer es que interactúen. Lo que hacemos entonces es cuando alguien tiene comunión, que en este caso yo ya les había explicado la vez pasada, una semana los varones y las mujeres tienen clase y los jóvenes no. Los jóvenes tienen la comisión de hacer algunas actividades lúdico-recreativas con los adolescentes para tener comunión con ellos. Y luego cuando a ellos les toca clase, nosotros los adultos, varones y mujeres, interactuamos con los niños. Hemos jugado algunas cosas, pero claro que es difícil. La tecnología nos ha alejado mucho. Las redes sociales, las aplicaciones de mensajería. Ya, miren, hay gente que cree que habla con otros. Le dice, oye, ¿viste a fulanito? Dice, sí, dice, lo vi la semana pasada. Y pierden la noción si lo vieron en persona o si lo vieron en la red.
Eso es muy tremendo, hermanos. Entonces, se pierde mucho esa interacción del cara a cara. No es lo mismo. Miren, hermanos, hace días platicaba con un amigo, hermano mío, y me decía, yo quiero los libros. A mí me gustan los libros. A mí me gusta oler el papel, porque eso de la computadora, yo leo mucho en la computadora. Tengo muchos libros en la computadora y ahí leo. Pero es cierto, a veces hacen falta los libros, para oler. Yo las Biblias, hermanos, las Biblias, casi siempre yo prefiero tenerlas físicamente, porque me pongo a darles unos cuantos rayones ahí a la Biblia y me gusta estar ahí viendo qué es lo que puedo hacer. Estaba viéndole cuál era el que estaba viendo, bueno, no me acuerdo, pero son muchos, miren, ahí tengo. Entonces, hermanos, muchas veces la tecnología nos ha hecho eso. Otro asunto es el envejecimiento de la población, ¿sí? Miren, la longevidad se ha aumentado, ¿sí? Y los hijos cada vez son menos. Entonces, el tamaño del círculo familiar se ha aumentado el número de personas que viven solas. Miren, un ejemplo bien clarito. Miren, nosotros somos bien fácil. Miren, nosotros somos mi esposa, yo, mis 2 hijos y 2 nietos. Y no estoy recriminando. Ahí está mi hija y no sabe que no le voy a echar en tierra esto, pero sí les voy a decir una cosa, somos 2. Y mi hijo no tiene hijos, y mi hija tiene 2, y mi hija se fue a vivir a Mérida. Entonces, ¿qué nos quedamos? Nos quedamos mi esposa y yo. Y bueno, y mi hijo, que a veces viene a vernos, pero prácticamente vivimos solos. Entonces, este asunto de familias pequeñas, yo recuerdo mi familia éramos 9 hermanos. ¿Cuándo íbamos a estar solos? No dormíamos ni solos, éramos una familia acomodada. 2 en una cama, 2 en otra, 2 en otra, 2 en otra y uno en el piso. No, era tremendo, hermanos. Pero quiero que sepan, hermanos, que sí es cierto que este asunto del envejecimiento a la gente cada vez le hace vivir más en aislamiento. Otra situación que nosotros tenemos es el individualismo y la autosuficiencia. Hermanos, ya la gente por sí sola, así ya quiere andar sola, ya no quiere andar con nadie, ya no quiere que nadie le ayude, se sienten autosuficientes, creen que ya pueden hacerlo. Esto es la sociedad posmoderna, así se vive hoy, hermanos. Se dificulta mucho que las personas busquen y mantengan conexiones profundas y significativas. Soy yo, primero yo y al último yo y solo yo. Y entonces, hermanos, todo esto hace que baje eso de lo que es la socialización y hace que mucha gente se viva y se aísle en sociedad. Hablando acerca del envejecimiento y de las familias, por ejemplo, hoy ya la gente prefiere tener mascotas que tener hijos, ¿sí? Estaba viendo que estaban haciendo un estudio acerca de la gente que vive sola, que se recomienda, si va a vivir solo, tenga una mascota, porque la mascota reduce el riesgo de infartos. Así como lo ve, hermanos. ¿Cómo le hace? Bueno, si cuando uno vive en soledad, vive solo, es un apunte cultural. Cuando alguien vive solo, hermanos, pues se vuelve uno sedentario, a lo mejor sin mucha actividad, y ahí está. En cambio, tener una mascota implica levantarse, pasearla, lavarla, y ahí voy a decir plancharla, bañarla, darle de comer, ir a comprar su comida. Todas esas cosas que implican, ya por lo menos ya se mueve, sacarla a pasear, etc. En cambio, solos, y ya con eso a lo mejor mi hija va a decir, ya ves, por eso te dejé al flash. Pero bueno, eso es otra cosa. Nosotros aquí vemos que también eso nos ayuda. El individualismo y la autosuficiencia de esta sociedad postmoderna no nos ayudan mucho. Todas estas cosas que vemos aquí, hermanos, hacen que la soledad, que nos dan mucha más soledad, urbanización, tecnología, envejecimiento, individualismo y autosuficiencia. Ante eso, nosotros... ¿Qué pasa? ¿Sí? Ante eso, miren, hermanos, nosotros les puedo decir una cosa. La iglesia, ¿sí? Bueno, la iglesia es una comunidad, como habíamos dicho al principio, una comunidad sanadora, que tiene un tesoro, hermanos, tremendo que ofrecer al mundo. En ese sentido del acompañamiento tenemos mucho que dar, ¿sí? Porque miren, en la iglesia tenemos una masa enorme de personas, vamos mucha gente. Todos vamos para tener relaciones con los demás en el sentido de auténticas relaciones profundas y perdurables, ¿sí? Entonces la iglesia puede oír el clamor y abrir sus puertas para ofrecer amistad a otras personas que viven y que están necesitadas de fraternidad y de compañerismo. Miren, hermanos, en la iglesia nosotros tenemos un asunto, por ejemplo, hemos fragmentado la iglesia en grupos y entre semanas hacemos el servicio de oración, pero los servicios de oración
van a ser por cada grupo, una vez a la semana, cada grupo diferente. Entonces, una vez al mes o cada mes y semana, más o menos, se junta un grupo y tienen la consigna de hacer la oración, hacer el culto de oración, transmitirlo por mí para todos los hermanos de la congregación. Todos lo vemos y ¿sabe qué? Se aumenta la oración y se aumenta el compañerismo, porque al terminar tenemos que hacer cena y convivir los del grupo. Los otros hermanos nada más no nos ven porque les cortamos. Clic, se acabó la transmisión. Pero los que estamos ahí y hacemos lazos afectivos. ¿Sí? La iglesia, hermanos, puede hacer que gente o que esté sola pueda entrar a un grupo, a un núcleo de fraternidad y de amistad como son estos grupos o como es la iglesia. De hecho, la iglesia es eso. De hecho, la iglesia sana en ese sentido. Y por eso dijimos al principio que el ideal es una comunidad que sana. El ideal es que lo que vimos al principio en el recuadro, ¿se acuerda? Esa comunidad que ayuda, que acompaña. Bien, ahora, ¿cuáles son las causas o cómo podríamos ver lo de la soledad? ¿Quién sufrió soledad? ¿Quién ha sufrido soledad en ese sentido? Bueno, vamos a ver un ejemplo de ese tipo de soledad y ese es Jesús, ¿sí? Jesús. Porque una de las cosas que nosotros tenemos aquí, en el caso de Jesús, es que Él sufrió en soledad. Él estuvo solo. ¿Y sabe por qué? Mire, hay varias razones, varias causas por las cuales Él se sintió solo. Primero, miren, Jesús sufrió en soledad por incomprensión y rechazo. La gente no lo comprendía. Una cosa, hermanos, que era difícil para la gente era comprender a Jesús. La Biblia, miren, hermanos, la Biblia no dice que Jesús fuese un gran predicador, pero la palabra de Jesús tenía poder. Y la palabra de Jesús, cuando le decía a alguien algo, hermanos, esa palabra tocaba y transformaba a las personas. O las hacía estar con él o en contra de él. Entonces mucha gente no lo llegó a comprender. No lo llegó a comprender. Si ustedes, si ustedes de alguna manera han sufrido ese tipo de abandono, bueno, Jesús ya lo sufrió, ¿sí? A él, hermanos, este asunto lo deja frío a Jesús, porque es incomprendido. Miren, no lo comprende, para empezar no lo comprende ni su familia. Su familia va a buscarlo a él. En uno de los pasajes de la Escritura vemos en Marcos 3:21 que la familia va pensando que Jesús ya estaba medio deschavetado, medio loco. Entonces, la familia no lo comprende, no entiende. Muchos de ellos lo entendieron, ¿sabe hasta cuándo? Hasta después, hermanos. Lo entendieron, hermanos, no sabe usted. Lo entendieron hasta que Jesús resucitó. En el caso de sus hermanos. En el caso de María, pues el pobrecita sufría, pero fue incomprendido. Ellos pensaban que Jesús estaba loco, no lo entendían, ¿sí? Los líderes de la sociedad, todos los distintos grupos lo rechazaron. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas eran radicales. ¿Qué hombre podía hacer eso? Hermanos, es muy difícil seguir el camino que Cristo proponía. Por lo tanto, la gente decía que no. Y fíjese que no era tan difícil. Bueno, el asunto no era que Jesús descubriera el hilo negro. No, hermanos, Jesús leía la Torá. Cuando le preguntan acerca de la ley, que resuma cuál es el mandamiento más grande, y se acuerdan que él dio dos, ¿cuál? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Estos dos mandamientos, él no está inventando nada. Este primer mandamiento estaba en el libro de Éxodo o Números, y el otro estaba en Levítico. Ay, entonces, ¿qué es lo que hace? Los trae y le dice, hagan esto. ¿Qué le dice al joven rico? Vende todo y dáselo a los pobres. O sea, radical. O sea, no era un gran sermón, hermanos, era solo una palabra de poder. Era una palabra que transformaba, una palabra que tocaba y que retaba y que confrontaba. La gente no lo entendía. Los líderes, la sociedad, los diversos grupos étnicos, etc., todos rechazaron a Jesús por sus enseñanzas radicales, ¿sí? Él sufrió abandono no solamente de su familia y de los líderes religiosos. Miren, él sufrió la soledad por abandono. Tiene amigos y tiene muchos amigos, pero ¿sabe qué? Una cosa que le causó tristeza a Jesús, e incluso se sintió solo, fue el abandono de sus amigos. Lo dejaron solo. Y ya sabía, la Escritura lo decía en Isaías, las ovejas se descarriaron, las ovejas lo dejaron solo. Y ya sabemos que ahí está. Entonces él está ahí, y él lo que espera es que se empaticen con él ante su sufrimiento, pero no lo logran hacer. Incluso cuando los lleva a orar, ¿qué hacen? Se quedan dormidos, ¿sí? Él les dice, tengo mucho miedo hasta la muerte. Lo único que quería, hermano, no era un gran sermón, no eran palabras, no. Él solo quería acompáñenme a orar, me siento muy triste hasta la muerte. Quédense aquí, voy a orar. O sea, a lo mejor estaba esperando que intercedieran por él, hermano. Nadie, se quedaron dormidos, ¿sí?
en todo este proceso, todo esto, ellos no se solidarizaron con Jesús, sino todo lo contrario. Durante la crucifixión, durante la muerte, durante la sepultura, sus mejores amigos huyeron. Incluso, dice, algunos lo dejaron solo cuando estaba padeciendo. Y por si fuera poco todavía, además, sufre la traición. No solamente, hermanos, es mal comprendido por su familia, por los líderes de su sociedad, no solamente lo abandonan sus amigos, no solamente lo dejan ahí al pie de la cruz, bueno, en la cruz, todos huyen del pie de la cruz, todos lo dejan, sino además que sus amigos lo traicionan. Ya vemos a Judas, ¿sí? Su muerte se debió a una traición de su amigo, porque le dijo, con un beso traicionas a tu maestro amigo, con un beso me traicionas, amigo. Y entonces imagínense. Y esto, otro de los asuntos que más le pareció fue que aquellos que una semana antes estaban gritando, Hosana, el bendito, el que viene en el nombre del Señor, Baruch haba Hashem Adonai, gritaba la gente, todos ahí contentos. A la semana siguiente estaban gritando, crucifícalo. ¿A quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? Y ¡pum! Ahí está la traición. Prefirieron a Barrabás. Eso estaba haciendo la gente, hermanos. Y encima de eso, un amigo lo traiciona. Entonces, ¿sí? La gente no lo quiere. La gente camina al Calvario, en ese camino de la crucifixión, la gente lo ofende, le grita, lo escupe, hacen burla de él. Los soldados saben, salve rey de los judíos, en el Evangelio de Juan, salve rey de los judíos, y lo coronaron con una corona de espinas, le hicieron un manto de púrpura. Y ustedes ya leyeron o van a leer esos 4 pasajes, hermanos. Ahí vamos a ver cómo la gente está haciendo eso. Hermanos, Jesús está sufriendo por no cumplir también, además de eso, de la traición, Jesús está sufriendo la soledad por no cumplir las expectativas de la gente. Si hay algo, hermanos, que hace que la gente se moleste con alguien, es que no está a la altura de sus expectativas, ¿sí? La gente, ¿qué quería de Jesús? Lo quería como rey. Ellos querían que él fuera el rey Mesías, ¿sí? Y fue eso mismo. Fue que decidieron ellos entonces crucificarlo porque sus expectativas eran unas y no las cumplió. Ellos querían que fuera quien sacara al pueblo de la opresión de Roma y no lo hizo. Yo creo que una de esas fue la cuestión de Judas. Judas no alcanzó a ver esto. Entonces sus expectativas eran altas. Cuando Jesús no las cumple, entonces se enoja y lo traiciona. Y esa es una de las cosas que se dejan solo a pastores, se deja solo a hermanos, a líderes. ¿Por qué, hermanos? Porque las expectativas son muy altas. Miren, la carga de nuestra injusticia y del pecado, por lo que se sintió él mucho más solo. Él sintió el abandono de esa separación con Dios, porque además de que no cumplía las expectativas, la gente prefirió a Barrabás, además de que decidieron abandonarlo, además de que lo dejaron ahí porque creían que era el Mesías. Además de eso, ¿sabe qué? Siente en su corazón la separación de Dios. Cuando él traía en su corazón, traía en su ser todo cargado de la injusticia, del pecado de todos nosotros, es cuando más grande soledad sintió, y sintió el abandono de su padre. Elohim, Elohim, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es un misterio. Según yo leí el otro día en Corintios, no recuerdo este pasaje, si alguien lo tiene, por favor, ahí lo pone en los mensajes. Pero en este pasaje donde ese es en Corintios, no recuerdo si es primera o segunda, y no recuerdo si es segundo, capítulo 2 o capítulo 3. Pero ustedes ahí luego lo buscan. Pero le dice Pablo, Dios estaba en Cristo reconciliándonos con Él. Entonces, Él sentía esa soledad, como ser humano la sintió. Pero Dios estaba ahí con él, lo acompañó. Ahora, nosotros vemos entonces que él, en ese momento, él se siente el total desamparo, ¿sí? Eso es lo que, por eso Jesús exclama eso. Y entonces, que lo que hace es, mira, yo entrego mi espíritu, entrega su espíritu. Él entregó el espíritu y se encomendó a las manos del Señor. Hermanos, qué tremendo es esto. Pero eso es muy claro. Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús sufrió por incomprensión y rechazo, cuando vemos que Jesús, ¿sí?, sintió el abandono de los suyos, familia, amigos, etc. La traición de aquellos que andaban con él en el camino.
y las expectativas altas que se hacían sobre él, que no las cubrió, porque el problema no fue él, fueron los que crearon expectativas de él, y como no lo hicieron, lo abandonaron, y entonces él siente la separación de Dios. Este es lo que siente Jesús, hermanos. Por lo tanto, luego entonces, si nosotros vemos eso, habría que entender las causas de la soledad. Y muchas de las causas de la soledad, hermanos, muchas de las causas de la soledad son también por eso, porque a veces somos incomprendidos y nos rechazan, ¿sí? Nos abandona la gente porque no estamos a las expectativas de ellos. Es lo mismo que siente Jesús, es lo mismo, hermanos. El ser más justo, de hecho, Jesús, que fue el único, él sufrió una condena cruel, ¿sí? Inocentemente él tuvo que ir a la muerte, él tuvo que pasar todo eso, lo que le conocemos como la pasión. Gracias, ahí está. Muy bien. 2 Corintios 5:19. Gracias, hija. Ahí está el texto que les mencionaba yo. Dios dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y los encargó a nosotros, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero este dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Pero en ese momento Cristo se sintió solo. Se sintió solo. Ahora, la iglesia, hermanos, está llamada a trabajar para que situaciones como estas, con esas causas de la soledad, no se den o se puedan de alguna manera subsanar, para que estas situaciones no continúen haciendo estragos, no se repitan continuamente sobre enfermos, encarcelados, ancianos, pastores, migrantes, perseguidos, y una lista tremenda de personas que pueden estar así. Entonces nosotros vemos que esos pueden ser los Cristos que hoy están aguardando a que los visitemos, porque determinantemente yo creo que Jesús lo único que necesitaba en ese momento era compañía, porque se sentía totalmente solo. Ahora, si vemos esto, nosotros podemos entender, podemos comprender que si lo vemos así, tenemos que entender también que mucha gente está sufriendo eso, la soledad, y la soledad se da por todas esas cosas, ¿sí? Así es. Ahora, hermanos, si así es, entonces, la iglesia, ¿qué puede hacer? ¿Sí? Si vemos que la soledad es un problema complejo, totalmente complejo, y hermanos, y que las estrategias efectivas que necesita la iglesia implementar para continuar el ministerio de Cristo, para que deje de haber de estos tipos de sufrimientos, para que mitiguemos el estigma de estar asociado con la soledad, para que atendamos los factores sociales, económicos que contribuyen al aislamiento, para que podamos ver cómo le ayudamos, cómo podemos ayudar a grupos vulnerables, cómo podemos educar a la sociedad en una comunión vitalizante entre todos. Todo esto basado en el amor, no con fingimientos, no con leyes o algo que se estipule, no, hermanos, con algo que realmente ayude y que sea en entrega total. Algunas de las cosas que podemos ver, hermanos, son estas. Mire, por ejemplo, la comprensión, ¿sí? Miren, la comprensión, hermanos, tiene mucho que ver con entender y comprender la soledad del otro, ¿sí? Es entender y comprender la soledad del otro. Mire, solo es posible entenderlos cuando los miembros de una comunidad entran en contacto con estas personas, con esa carencia. Por eso nosotros tenemos que hacer dos cosas. Uno, un programa de enseñanza donde los miembros de la comunidad se sensibilicen acerca del problema de la soledad, sus causas y sus consecuencias. O sea, un estudio de esto más profundo, para que podamos nosotros comprender por qué vienen las causas de la soledad, qué se da, cuáles son las consecuencias. Una vez que sepamos todo el panorama, entonces tenemos que realizar campañas que estén destinadas, hermanos, sobre todo a atender estas situaciones, a ver cómo estos estigmas, estos prejuicios se pueden derribar, se pueden quitar. ¿Cómo le hacemos para que nosotros podamos hacer que la gente deje de tener esos pensamientos, esas preconcepciones ya establecidas en su vida, que están equivocadas y que incluso algunas pueden ser mentiras porque son mitos acerca de estas cosas? No se puede. Entonces, ¿qué hay que hacer? Educar, enseñar, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer primero. Ahora, una vez que nosotros estemos enseñando, que podamos hacer esto acerca de la comprensión, enseñando de qué se trata, entonces hay que cultivar el sentido de la amistad, hermanos.
y de la amistad, y sobre todo de la amistad y la lealtad, ¿sí? Hay que hacer programas que promuevan la interacción entre los miembros, hermanos, para que todos podamos o asumamos compromisos de cuidarnos y apoyarnos entre nosotros. Hace muchos años, yo creo que les platicaba en una de las escuelas anteriores, acerca de una muchachita que iba a la iglesia cuando yo era pastora en la Ciudad de México hace más de 25 años. Y esta chica, esta hermana, pues conocíamos a su mamá y conocíamos a ella, y su mamá murió, su mamá falleció. Y ella estaba sola, se quedó prácticamente sola, ya la muchachita, 22, 23 años, ella quedó sola. Y tenía una compañera de trabajo. Miren, yo recuerdo muy bien porque a la iglesia ella fue y todos la acompañamos, le ayudamos. Y fuimos con ella, atendimos su necesidad, oramos, hicimos el culto, la acompañamos al sepelio y todo. Pero, hermanos, no estuvimos todo el tiempo. Algunos íbamos, veníamos, no nos quedamos en la noche, algunos, otros sí. Pero, hermano, mire, ¿sabe qué? Había su compañera de trabajo de ella. Ella, hermano, de veras, desde el momento en que supo que su mamá había muerto en el trabajo, de ahí no se despegó de ella durante días, hermanos. Días, así se lo digo. Por lo menos 3. Desde que supo, todo el proceso de ir por el cuerpo, todos los procesos que tienen que ser de papeleo, legales, etcétera, todo, ahí estuvo la muchacha, ahí estuvo. Solo fue un ratito, fue por ropa, regresó y se quedó con ella todo lo que fue las exequias, o sea, el velarla, orar, los cultos y la sepultura. Y después de la sepultura, después del patio, se fue a su casa y estuvo con ella por lo menos 1 o 2 días más. O sea, ella, hermanos, lo que hizo fue acompañarla. No dijo nada, no decía nada, solo estaba a su lado. Volteaba a la muchacha, ¿y qué hacemos? Y dice, pues firma, y ya firmaba. Haz esto, haz lo otro, y ahí estaba. Nosotros ayudándola, sí, pero realmente quien la acompañó, quien estuvo con ella y quien fue más cristiana que todos nosotros fue esa muchacha. Hay que enseñarle a la gente que cultive ese sentido de poderse ayudar unos a otros. Hay que promover, hermanos, que todas las personas en sus edades, en sus momentos, en sus formas, en sus tiempos, todos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, etcétera, tengan un tiempo de poder interactuar de tal manera, hermanos, que podamos afianzarnos, hacer grupos. Eso es la iglesia, hermanos. Por eso las iglesias no deben ser grandes, enormes. Una iglesia enorme, una iglesia grande se pierde, se deshumaniza, se desasocializa, ¿cómo se diría? No sé cómo se diga, pero la sociedad se va a hacerse más grande y menos tenemos. Entonces, está bien que haya iglesias grandes, qué bueno, pero fracciónenlas en grupos para que los grupos se vean entre semana y puedan todos esos grupos interactuar de tal manera que haya lazos de fraternidad y se ayuden unos a otros. Es lo mejor que puede haber, ¿sí? Si hay iglesias grandes, bendito sea el Señor. Ahora, si no, entonces hagamos eso, ¿sí? De tal manera que cultivemos ese amor y esa amistad. Hay que desarrollar la solidaridad, no dejarnos, hermanos. Hay que hacer algo de tal manera que podamos ver las necesidades de otros y ayudarles. No es exhibirlos, no es avergonzarlos, sino, hermanos, hay que hacer cosas para que ellos se sientan mejor, para que se dignifiquen, y vamos a promover la solidaridad entre ellos. No se trata de nada más de decir, ay, hermanos, necesita tal cosa, y yo, no, solidarizarnos, hacernos con ellos, empatizar con ellos, ayudarlos, motivarlos a que salgan adelante, ¿sí? Tenemos que atender, hermanos, las expectativas, ¿sí? Hablábamos de expectativas incorrectas y expectativas acerca de lo que las personas pasan por esa soledad. Esas son las expectativas que tenemos que ver, ¿sí? Hermano, la soledad es un problema complejo que requiere enfoque pastoral multifacético para abordarlo. Las estrategias efectivas en la iglesia necesita implementar para continuar el ministerio de Cristo, que es lo que estamos viendo ahorita. Gracias, hija. Ahora, entonces, atender esas expectativas para que, hermanos, de manera discreta podamos ayudarlos de una forma que sea segura, para que la gente conozca las expectativas reales de lo que la gente tiene en la soledad y que cree que está pasando. Entendiendo a la otra persona es como podemos ayudar a esa persona. Hermanos, hay que también educar, sobre todo a nuestros adolescentes y niños, sobre la tecnología y el uso de las redes sociales. Yo, hermanos, la verdad, yo se lo soy honesto. Yo escribo mucho en el Facebook, escribo mis pensamientos, mis reflexiones, subo mis reflexiones, video, la escuela sabática, pero tenía el problema de que yo me ponía mucho a leer el Face.
Y luego a veces sí veía todos los comentarios y ponía amén, amén, amén. Sigo haciéndolo, pero ¿sabe cuál era mi problema? Es que luego veía otra fotito y luego veía esto y luego beta y me pasaba mucho tiempo ahí. Entonces decidí, ¿saben qué? No eliminar el Face, sino más bien ponerlo en un apartado de tal manera que yo no lo vea en mi, ¿cómo se llama? La parte de enfrente del teléfono, el launcher, el escritorio, de tal manera que ya no lo vea ahí, para que me cueste, ya no vaya, yo no tenga la tentación de decir Face, y ahí me pongo a leer Face. No, hermano, no. Hay que leer, hay que escuchar música, hay que escuchar sermones, hay tantas cosas que hacer. Y la verdad es que hay que hacer algo acerca de las redes sociales. Recuerde que las redes sociales han acercado a los lejanos, pero nos han alejado de los cercanos. ¿Sí? Sobre todo ahora sí que cuando vamos a comer, cuando vamos allá, llega mi esposa y lo mete a la bolsa. Ayer, por ejemplo, fuimos a un concierto de música y solamente saqué el teléfono porque quería transmitir algunas canciones que me gustaron, pero de hecho ya no es para estar viendo mensajes. Y miren, imagínense en medio de un concierto estar viendo mensajes, pues como que no. Entonces estos programas, hermanos, tienen que ir dirigidos sobre todo a ver, educar a la gente sobre los efectos nocivos de lo que puede hacer el mal uso de las redes sociales en torno a lo que es la socialización. Por lo tanto, hermanos, hay que ver eso. Y miren, hermanos, una de las cosas que podemos hacer y que sí deberíamos hacer nosotros es hacer ministerios de amor. Si hay una cosa que la gente necesita es acompañamiento, y por lo tanto nosotros podemos ir o deberíamos ir a donde están aquellos que están solos. ¿Dónde están solos? Hospitales, a lo mejor con sus familiares, a lo mejor hay alguien anda solo, por ejemplo, algún cárcel, algún lugar donde haya niños huérfanos, asilos de ancianos, donde haya indigentes, migrantes. Por ejemplo, allá en Tijuana hay muchos migrantes, etcétera, entre otros. Hay muchas cosas que podemos hacer. Si nosotros hacemos ese trabajo, miren, yo sé que ustedes, por ejemplo, en el hospital van y dan comida, dan tortas, agua, hacen oración, predican la palabra, y qué bueno, les felicito y sigan haciéndolo. Pero hermanos, a veces no necesitamos acercarnos a la gente y orar con ellos. Decirle, Señor, ¿cómo está? Bien, acercar persona a persona. Porque así arriba, así al frente, pues pero se ve muy impersonal. Acérquese. Sí hay que dar la palabra, sí hay que darla. Sí hay que predicar, sí. Pero los que no estamos predicando, los que en ese momento no estamos interactuando así de esa manera, interactuemos con las personas. Vayamos con ellos, oremos ahí junto con ellos, hermano. ¿No sabe usted las experiencias que hemos tenido en el hospital cuando su servidor va? Bueno, una vez estuve yo hospitalizado por mi pie que me fracturé un tobillo. Y estuve un día y una noche. Y de todos no me operaron, sino hasta 2 o 3 días después. Y hermanos, sí, créanlo, que me acercaba la gente y, oye, pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien. Y platicando, decía, oye, pues, ¿quieres que oremos? Y órale, pues, sí, por favor. Y orábamos. Hermanos, hay necesidades, muchas necesidades, y hay que suplirlas, todos nosotros, todos. Por lo tanto, hermanos, yo creo que hay muchas cosas que hacer, ¿sí? Quiero que sepan esto y con eso voy a terminar. Dice, la soledad es un desafío que muchos enfrentan en silencio. Como comunidad de fe, estamos llamados a formar un círculo de amigos que proteja y dé consuelo a quienes luchan contra ese flagelo, impactados por la experiencia de Jesús, quien experimentó la más terrible soledad por un camino donde, la más terrible y terrible soledad en sus horas más oscuras. Podemos transitar nuestras jornadas por un camino en donde somos bienvenidos, amados y apoyados. Implementemos un acompañamiento pastoral que rompa las barreras de aislamiento, construya puentes de conexión y restaure un sentido de pertenencia entre los miembros. Juntos podemos crear una comunidad llena de vida, amistosa y solidaria, donde todos puedan encontrar el compañerismo que anhelan. Hermanos, es importante que hagamos esto. Hay mucha gente sola. Y como dice el canto aquel que decía al principio, no te verás solo jamás. Hermanos, vayamos y hagamos compañía a aquellos que están solos. Que el Señor les bendiga.